Si tienes fibromialgia, lo más seguro es que has tenido que escuchar frases como es crónico, tienes que aprender a vivir con ello, o el dolor está en tu cabeza, relájate. Y al final escuchas eso y te quedas con más dudas que respuestas. Y encima te sientes totalmente incomprendida y perdida. Hoy voy a desmontar 3 cosas que los médicos te dicen sobre la fibromialgia que no son del todo cierto. Eso sí, lo voy a hacer desde la ciencia actual y desde mi propia experiencia viviendo eso. Porque después de estar años investigando y transitando esto en mi propio cuerpo, he entendido que la fibromialgia es mucho más compleja y esperanzadora de lo que nos cuentan. Mito número 1. La fibromialgia es solo un dolor crónico generalizado. Esta es la definición que más escuchamos. Y sí, el dolor está allí y es muy real. Pero reducir una enfermedad como la fibromialgia solamente a dolor, creo que es quedarse bastante corto. La fibromialgia es tu sistema nervioso en alerta constante. No es que tú te inventes el dolor, sino que es tu cerebro que procesa todo mucho más amplificado. Es como si el volumen de todas las sensaciones estuvieran al máximo todo el tiempo. Por eso no es solo dolor. También hay cansancio extremo, problemas de concentración, mal sueño, sensibilidad a la luz, sensibilidad al ruido, problemas digestivos. Y es que cuando tu sistema nervioso está alterado, todo tu cuerpo se ve afectado. Cuando a mí me diagnosticaron esta enfermedad, nadie me explicó esto. Me dijeron, ¿tienes dolor crónico? Toma medicamentos. Pero nadie me estaba diciendo, pero nadie me estaba diciendo que mi alimentación era importante, que mis emociones estaban conectadas también a síntomas físicos, que había en general una inflamación en mi cuerpo. Por eso el entender que la fibromialgia no es solamente dolor, sino que es algo mucho más complejo, fue el primer paso para dejar de sentir que estaba como loca y empezar a buscar soluciones reales. Mito número 2. Es que no hay cura, solo podemos darte medicación. Esta frase la he escuchado 1000 veces. Y encima, la medicación que te dan te dicen que no es para la fibromialgia, pero es lo que más alivia la fibromialgia. Y es verdad, incluso los médicos no tienen la solución a esta enfermedad, ni ninguna pastilla mágica. Esta enfermedad se traduce en tómate esta medicación porque puede que te alivie y aguántate. ¿Y eso qué quieres que te diga? Esperanza poca. Y es que me da mucha rabia porque en verdad la fibromialgia sí se puede mejorar. Y no hablo solamente de aliviar como hacen las pastillas, no, no. Hablo de mejorar y recuperar tu calidad de vida. Volver a hacer lo que realmente amas y sentirte funcional otra vez. Lo que funciona de verdad es combinar varias herramientas. Por ejemplo, mejorar nuestra calidad de sueño, movernos de forma inteligente, gestionar el estrés, cuidar lo que comemos. Y oye, si la medicación a ti te alivia, pues muy bien, pero quiero que sepas que no es la única solución. Yo estuve casi un año tomando pastillas y la verdad es que lo único que yo sentía es que en vez de aliviarme me estaba sintiendo peor, cada vez me sentía más cansada, más zombie, con menos ganas de vivir. A mí no me estaban ayudando, me estaban empeorando. Hasta que ya empecé a cambiar cosas en mi estilo de vida. Empecé a cuidar muchísimo mi alimentación, empecé a entender de dónde viene la inflamación, empecé a entender el cómo el estrés o ciertas conductas mías emocionales o algunos traumas afectan también a mi forma de ser y de sentir. Y todo esto hay que mejorarlo un poquito, hay que tener algunas herramientas para poder mejorar y de esta manera, haciendo un mix de todas estas herramientas, entre otras, pues sí se puede conseguir una mejoría. Y es cierto que
Hay muchísimas cosas que hacer porque, como ya dije en otro vídeo, la fibromialgia al final son muchas patologías juntas, así que no va a ser un camino ni rápido ni va a ser un camino lineal, ¿no? Porque es normal que tengas muchos altibajos ya que llevas muchos años con este dolor y tu cuerpo realmente necesita un reajuste, y cuando haces ese reajuste pues lo que vas a ver son mejorías reales, pero es verdad que es todo en un proceso y vas a ir poco a poco, pero vas a mejorar. Y vuelvo a decir, si a ti la medicación te funciona y te alivia, enhorabuena. Yo no estoy diciendo ni estoy atacando la medicación. Simplemente digo que la medicación no es la única salida, que hay más herramientas que podemos hacer por nosotras mismas para poder mejorar. Mito número 3. Es que el dolor está en tu cabeza, tienes que relajarte. Esta frase, la gente no sabe el daño que hace. O sea, este comentario en verdad hace que tú te sientas que este dolor que estás sintiendo está en tu imaginación, que es psicológico y que encima simplemente estás sintiendo todo esto porque vives muy estresada. Y eso a mí me parece cruel y súper injusto. Y oye, sí es verdad una cosa, el estrés empeora los dolores y los síntomas, pero no porque tú te estés inventando el dolor, sino porque el estrés lo que hace es que mantiene tu sistema nervioso constantemente en alerta. Y esto es lo que empeora todo. Empeora tu mala calidad de dormir, empeora la inflamación, empeora la infección intestinal, empeora tu capacidad de tolerar el dolor. Pero no olvidemos que el dolor es real. Tu cuerpo está pasando por algo real. Lo que a mí me hubiera ayudado no era que me dijeran, tienes que relajarte, o tienes que meditar, o tienes que respirar. Lo que yo necesitaba entender era el por qué mi cuerpo estaba reaccionando así. Yo necesitaba saber de por qué había una inflamación, a cuento de que yo tenía una inflamación y a cuento de que la alarma o el sistema nervioso de mi cerebro estaba totalmente y constantemente en alerta. Eso es lo que yo necesitaba saber. Porque está claro una cosa, cuando sabemos que tenemos y tenemos las herramientas para poder mejorarlo, obviamente podemos ayudar a nuestro cuerpo a sentir esa mejoría. Y cuando tienes esa validación, que afortunadamente cada vez hay más médicos que nos entienden y saben que el dolor es real, y vamos a darte herramientas, ahí es cuando ves la luz. Pero claro, en nuestro caso nos dicen o que el dolor no existe, que el dolor es imaginario, que nos tenemos que aguantar y ya está. Y si te dicen que sí, que entienden que tienes dolor, de que te creen, pero no te dan las herramientas para mejorar. ¿Cómo ayudo yo mi cuerpo para que no tenga ese dolor? Yo sé que si estás viendo esto, quizás sea porque te sientes frustrada, estás cansada, estás perdida, quizás ya has ido a más de un médico y quizás incluso cada uno te ha dicho algo diferente. O incluso peor, que es lo que me pasaba a mí, te echan la culpa de todos tus males porque tienes fibromialgia. Y encima quizás hayas probado muchas cosas y has visto que nada funciona del todo. Y yo sé que eso es súper frustrante porque yo he estado allí, he estado en ese lugar en el que estás y la verdad es que no se lo deseo a nadie. Quiero que sepas que, bueno, pues que yo también he sentido esa angustia al tener tanto dolor, esa sensación de querer hacer planes y no poder porque tu cuerpo no te permite hacer nada, esa sensación de sentirte incomprendida, eh, incluso llorar de frustración y de impotencia, porque ves que no hay ninguna solución. Pero también quiero decirte esto, todo esto que tú estás sintiendo puede cambiar. Es verdad que no va a cambiar de golpe, ¿vale? Esto no es magia, pero sí puedes cambiar, sí puedes sentir alivio de verdad, sí puedes volver a retomar tu calidad de vida. Porque cuando entiendes lo que te pasa, cuando tienes la información clara y cuando dejas de sentirte culpable y empiezas a empoderarte de nuevo, todo empieza a moverse. Por eso decidí escribir mi libro, porque es una guía clara y honesta de lo que a mí me hubiese ayudado. En este libro te hablo sobre cómo puedes recuperar tu vida con fibromialgia y te lo explico paso a paso.
En el libro vas a encontrar todo lo que a mí me gustaría que me hubiesen dicho una vez que me hubiesen diagnosticado fibromialgia. Vas a ver cómo funciona realmente la fibromialgia, qué herramientas funcionan, cómo vas a poder crear tu plan de acción y sobre todo, cómo dejar de sentirte perdida y empezar a sentirte empoderada. Y quiero dejar una cosa clara, no es un libro de frases bonitas, ¿vale? No lo es, pero sí es un libro en la cual viene una guía muy práctica desde la experiencia real y todo lo que yo he investigado en la ciencia. Así que nada, si te interesa mi libro, te voy a dejar el enlace directamente en la cajita de información y si no, pues simplemente espero que este vídeo te haya podido dar claridad, esperanza y comprensión. Porque esto es lo importante, que sepas que no estás loca, que no estás sola y que sí hay un camino. Nos vemos en el próximo vídeo.